porque en esta noche nos encontramos aquí afuera de Calle Belén. Allá adentro están los jóvenes que están cantando, que están alabando al Señor. Hay tiempo de alegría y de regocijo para los jóvenes, porque es el Día del Padre, ¿verdad? Estamos en el marco del Día del Padre y queríamos darle a los padres un regalo, algunas entrevistas de algunos jóvenes. Así que en este momento, pues, además de saludarles a ustedes, yo quiero decirles que pasamos a las entrevistas para ver qué dicen los jóvenes de sus padres. La disciplina que mi papá nos ha enseñado a nosotros es mantener la calma a pesar de todos los problemas que tengamos. Y yo creo que es una de sus cualidades más importantes que puedo decir de mi papá, que espero que cuando seamos grandes la adquiramos y la pongamos en práctica en un futuro. Primero que todo, gracias papá por estar siempre con nosotros cuando te necesitamos, gracias por enseñarnos a montar bicicleta, gracias por jugar tenis con nosotros, gracias por enseñarnos a patear la bola con el soccer y gracias por ser un ejemplo, un pilar como ejemplo para nosotros en lo que abarca nuestra relación con Dios. Gracias papá, feliz Día del Padre. Muchas veces sí me ha incomodado la disciplina de mis papás porque de un tiempo para atrás como que lo veía como algo bien como insoportable, como que no era algo que sentía que me aportaba nada, pero ya ahora mirando hacia atrás en verdad me doy cuenta como todas las cosas, gracias a mi papá por pues, toda la disciplina y también porque esa es una manera en la que siempre me demuestra su amor y su vida. Tengo que agradecerle a mis papás por siempre apoyarme y por cuidarme mucho y te quiero mucho, papá. Papá, Dios te bendiga y pues eres un papá súper divertido. Me gusta pasar tiempo contigo y jugar videojuegos. Y pues me gusta que eres así divertido y nos enseñas de la palabra de Dios a mí y a mi hermano. Abrazos, papá, te quiero mucho. Preciosa entrevistas, todo lo que los muchachos han expresado con respecto a sus padres, hasta te conmueve realmente. Bueno, ahora después de esto, yo quiero pasarles a la palabra de Dios en esta noche, que va a ser dada por Miguel de Eras, y ella va a compartir un mensaje en este día o en el marco de este día tan especial. Adelante, Miguel. Muy buenas noches. Para mí es un gozo poder estar con ustedes esta noche y compartir algunas reflexiones que tuve después de leer sobre el rey Salomón en el libro de Primera de Reyes. Salomón fue el hijo del rey David y Primera de Reyes comienza con la historia de este rey Salomón. De hecho, lo primero que habla este libro es sobre los últimos momentos del rey David y los consejos que le daba a su hijo. Y dice así en el capítulo 2. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. El rey David es bastante claro en sus indicaciones y anima a su hijo Salomón a obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, los que conocen la historia del rey David, ¿cómo considerarían que fue él como padre? Sabemos que él fue un hombre con un corazón conforme a Dios, pero la Biblia no nos dice mucho de cómo fue como padre. Sabemos que amaba a sus hijos, pues él se entristecía y lloraba cuando sus hijos sufría cuando sus hijos estaban enfermos, como el primer hijo de Betsabé, quien murió. Y sabemos también que uno de sus hijos se rebeló contra él, otro de sus hijos cometió incesto con su hermana, y el que lo iba a suceder en el trono, su sucesor, Salomón,
No era su hijo primogénito como hubiera sido lo esperado según las tradiciones. Hay un dicho en inglés que dice hindsight is 20/20. Es un poco como mirar hacia atrás, o la retrospectiva nos da una visión más clara, nos da una vista 20/20. ¿No les ha pasado que ustedes puedan estar en una entrevista y ante una pregunta inesperada respondemos lo primero que se nos viene a la cabeza y después, analizando, se nos ocurren 10 respuestas mejores que pudiéramos haber contestado? Bueno, algo así pienso es como estaba David. Estaba mirando hacia atrás su vida, recorriendo todo lo que había logrado, las tierras que había conquistado, las cosas que había hecho, y en todo eso que estaba analizando, ¿cuál fue el mensaje que él consideró lo más importante para dejar a su hijo? Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, y así prosperarás en todo. Eso era lo más importante, en resumen, de lo que David le quiso dejar a su hijo. Entonces, ante esto se me ocurren algunas preguntas. Como padres, ¿cuál es nuestro testimonio ante nuestros hijos? ¿Ven ellos en nosotros un ejemplo de bien? ¿Es, por ejemplo, lo que sale de nuestra boca cónsono con nuestras acciones? ¿Actuamos hoy como queremos que ellos nos recuerden? Y si fuéramos a morir mañana, echando esa mirada hacia atrás, ¿cuál sería el último mensaje que les dejaríamos? Definitivamente no tenemos que esperar hacia el final de nuestras vidas para empezar a pensar en el legado que le queremos dejar a nuestros hijos. Y no me refiero necesariamente a cosas físicas, sino a los principios, a los valores, a los fundamentos que les queremos dejar como cristianos. Podemos hablar con ellos, podemos hacerles saber que son amados, compartir con ellos tiempo en familia y en unidad. Recordemos que nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras. Bueno, en los primeros años del reinado de Salomón, vemos que Salomón es muy consciente de estos mandatos que le dio su padre, el rey David. En el capítulo 3 dice que Salomón amó a Dios y que él siguió los estatutos de su padre. También vemos que Salomón fue humilde y que reconoció que él no podía solo. Por esto le pidió a Dios que le diera sabiduría. Le pidió discernimiento para gobernar tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. En este momento, Salomón ya sabía que él, apartado de Dios, no podía hacer nada. Y esto fue una petición conforme al corazón de Dios. Fue una solicitud que le agradó porque no le pidió poder, no le pidió riquezas, sino sabiduría. Pensemos por un momento cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros hijos nos piden algo, nos piden ayuda con algo que sabemos que es bueno y que es correcto para ellos. Pues nos ponemos felices y tratamos de ayudarlo como podamos. Asimismo vemos que Dios le contesta favorablemente a Salomón y le dice que le concederá lo que le ha pedido, un corazón sabio y prudente. Pero además también dice que le va a dar riquezas y esplendor como a ninguno otro. La verdad es que nuestro Dios es tremendo, porque nos da mucho más allá de lo que nosotros pedimos y siquiera nos imaginamos. Así que bueno, Salomón reinó con prosperidad y sabiduría, con más riqueza que nadie antes o después de él y con más sabiduría que nadie en ningún pueblo o de ningún hombre en la tierra.
Dice que tanta era su sabiduría que venían de todas partes y de todos los pueblos y de todos los reyes a visitarlo, a conocerlo y a evidenciar con sus propios ojos la fama que le precedía. Por allí se registra la visita de la reina de Saba, que dice que había escuchado tanto de su fama que una vez allí, habiendo visto los lujos, la sabiduría, habiendo de primera mano evidenciado todo, dice que todo lo que había escuchado no se comparaba ni llegaba cerca a la realidad. Salomón escribió muchos libros y de sus grandes logros fue construir el primer templo en la tierra prometida, un templo grande y esplendoroso. Ese le tomó 7 años construirlo y después también construyó un majestuoso palacio real. Entonces aquí vemos que al igual que su padre, pegado a Dios, Salomón pudo hacer proezas. Él prosperó en todo y reinó con sabiduría y tuvo muchas riquezas y galardones. Más adelante, en el capítulo 9, y aquí es cuando él está haciendo una dedicación del templo a Dios ante todo el pueblo, Dios le hace una advertencia interesante a Salomón y dice que si se le ocurría obstinadamente apartarse de Dios y decidiera irse tras otros dioses, traería mal a Israel, sacándolos de su tierra. Y recordemos que ellos están aquí en la tierra prometida, para la cual tuvieron que pelear y conquistar. Y que haría que el templo fuera un lugar repudiado y que el pueblo fuera el hazmerreír de todos los pueblos. Esto es una advertencia bastante fuerte. Hace algunos martes, Dieter nos habló sobre ser entendidos en los tiempos y en las señales. Y nos contaba cómo Noé, cuando estaba construyendo el arca, le decía a los otros, va a llover, y que se arrepintieran, que iba a llover, y nadie le escuchaba. Nadie le escuchaba sobre las advertencias de Noé. Pues algo así también decía él, que en nuestra vida diaria nosotros pasamos tanto tiempo en cosas no importantes y no le prestamos atención a las señales, a las cosas que son importantes. Y pareciera que Salomón está en ese momento de la vida, donde no quiere escuchar las cosas duras o las cosas negativas, sino más bien tal vez está confiado en su sabiduría, confiado en la relación que tiene con Dios, de que está parado firme en su relación con Dios y hace caso omiso a esta advertencia que Dios le está haciendo. Me recordó un poco a como cuando papás tienen un regalo o caramelos para sus hijos y sus hijos están ansiosos por recibir este regalo o estos caramelos, que no escuchan advertencia. Cuando les decimos no te comas todos los caramelos de una porque te puede dar dolor de estómago, pero están tan entusiasmados, tan animados con recibir sus caramelos que hacen caso omiso a la advertencia. Pues ciertamente Salomón fue advertido y hizo caso omiso de esa advertencia. Sabemos que las palabras de Dios no son en balde y debemos de escuchar no solo lo bonito, sino también lo duro y lo que no nos gusta escuchar, porque es para nuestro propio bien. Entonces, ¿qué creen que pasó con nuestro amigo Salomón? Efectivamente, cayó en pecado. Y eso es como lo dice la palabra en 1 Corintios 10:12. El que cree que está firme, mire y tenga cuidado de no caer. Eso es algo que nos aplica a absolutamente todos. Cuando pensemos que estamos firmes, tengamos cuidado de no caer. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo cayó Salomón?
Veamos qué dice Primera de Reyes 11 en sus primeros versículos del 1 al 4. Dice así: ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas esas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. 700 esposas y 300 concubinas. Este Salomón tiene que haber estado bien enredado. Si mi esposo dice que hay días en que yo lo vuelvo loco, imagínense cómo tiene que haber estado Salomón. Hay un dicho que le he escuchado a Jorge decir en algunas ocasiones, y es que lo que los padres hacen en moderación, los hijos hacen en exceso. Tengamos cuidado con estas cosas que nuestros hijos observan en nosotros. Me dio tristeza este cambio de rumbo que tuvo la vida de Salomón hacia sus últimos años, pero me recordó también lo vulnerable que somos todos ante las tentaciones. Y como padres, el impacto que nosotros podemos tener con estas acciones, no solamente en nosotros, sino también en nuestros hijos y en nuestros familiares. Y aquí voy a hacer un paréntesis pequeño sobre qué debemos hacer cuando estamos en tentaciones o estamos cerca de las tentaciones. Miren lo que dice Mateo 26:41. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que prevenir la tentación como estando alertas y en oración. Eso es una manera de prevenir. La segunda es confesando la tentación. Eso hace disminuir la fuerza que tenga sobre nosotros. Y lo tercero es lo que hizo José, huir. Recordemos que José, cuando estuvo en casa de su jefe Potifar, que era el capitán de la guardia de Egipto, su esposa estaba acosándolo y la esposa de Potifar quería y lo perseguía y buscaba la manera de conseguir que José se acostara con ella. Un día hasta le quitó la ropa y José, así desnudo, sin nada, salió corriendo y prefirió hacer eso antes de pecar contra Dios y hacerle un mal a su amo. Entonces vemos así mismo debemos hacer, huir de aquellas situaciones que nos causan tentación. Bueno, seguimos. Como ya sabemos, las malas decisiones traen consecuencias. Y las que trajo Salomón al pueblo de Israel fueron tal cual Dios se las había advertido. Vinieron adversarios y el reino se dividió. Se dividió en el reino del sur, que es Judá, el que quedó prácticamente solamente en las tribus de Judá y de Benjamín, y el resto de la nación de Israel, las 10 otras tribus en el reino del norte. Muchos años hubieron de esta separación y las consecuencias pues fueron fuertes para toda la nación. Ahora, el final del libro de la historia de Salomón en el libro de Reyes no dice si Salomón se haya arrepentido de sus pecados. Sin embargo, en el libro de Eclesiastés, que es uno de los libros que escribió Salomón en su vejez, él se nos revela su retrospectiva sobre su vida.
En este libro, Salomón reflexiona sobre su vida, lo que aprendió y la vanidad que rige nuestras vidas. Y cuando él dice todo es vanidad, significa que que nada tiene sentido. Todos los afanes que a veces nos ponemos no tienen sentido. Y al final del libro, en el capítulo 12, los últimos versículos que dicen así: teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto, ¿verdad? Entonces, con esto yo sí pienso que Salomón pudo arrepentirse de sus pecados hacia el final de su vida. Y ¿no les llama la atención que este es un mensaje muy similar o idéntico al que le dio su padre, el rey David, a él antes de morir? Es curioso, ¿no? Como padres pienso que a veces nosotros quisiéramos trasladarle a nuestros hijos nuestras experiencias vividas, nuestras lecciones, para evitarles a ellos pruebas difíciles en la vida. Pero hay situaciones, hay momentos, hay cosas que solamente podrán aprender si lo experimentan de manera individual. Y una de ellas es tener una relación personal con Dios. Puede que nuestros hijos u otras personas vean que hay la presencia de Dios en nuestras vidas, pero el experimentarlo, ellos lo podrán hacer solamente de manera personal. Y esto es lo que tenía para ustedes hoy. Acompáñenme con una oración. Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, con cada pasaje, con cada historia que tiene la Biblia, mi Dios. Te pido que cada persona que haya recibido el mensaje en la noche de hoy, mi Dios, que tú le hables de manera personal y que puedan cultivar esa relación contigo, que en ti puedan hacer proezas y que se aparten de la tentación. Te pedimos, Señor, que tú traigas arrepentimiento por las acciones que te entristecen, que pongas arrepentimiento en nosotros y que nos perdones de nuestros pecados. Ayúdanos a ser de buen ejemplo para nuestros hijos y que ellos escojan a seguir tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Hasta luego y Dios les bendiga. Gracias, Mireille. Qué precioso mensaje para el Día del Padre. En verdad han tocado nuestros corazones. Lo que me ha llamado la atención entre todas las cosas que dices, has dicho tantas cosas del rey David hacia Salomón. En verdad es difícil para los padres cuando nosotros estamos entregando los padres en la vida, entrenándolos en la vida. Por eso es que David le dice a Salomón: esfuérzate, dice, y sé hombre. Porque le decimos a la nueva generación, a todos los muchachos, les decimos a todos los jóvenes, que sean valientes, que sean valerosos, ¿verdad? Que sigan adelante. A veces la vida no es fácil y no todo lo podemos transmitir, como decía Mireille, a tus hijos o a los hijos de tus hijos. No se puede. Sin embargo, hay algo bien importante que decía ella, pero que ustedes puedan tener una verdadera experiencia con Jesucristo. Ese es el mensaje para los jóvenes en esta noche, que le dan los padres a sus hijos. Y que Dios les bendiga. Hasta luego. Y ahora entonces terminamos con una canción del grupo de música de Calle Belén, que se llama La Bendición, para que reciban todas las familias la bendición de Dios y los padres de familia. Gracias, buenas noches, hasta luego. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro
y ponga en ti paz.